Vamos a continuar en esta tarde con una de las áreas de mayordomía con relación a la familia. Y como siempre estoy, ¿verdad?, aclarando, este estudio, esta enseñanza va dirigida especialmente a Palabra Viva aquí en Chino, California, a la iglesia local Palabra Viva, pero también que Dios bendiga a las vidas a través de su palabra, y todo el que reciba esta palabra, pues que el Señor lo bendiga. Recuerde que Lucas 11:28 declara esta verdad: bienaventurados, quiere decir bien dichosos, o 3 veces dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Allá en los años misioneros, donde estaba bastante tiempo en los campos, las personas usan palabras como bienaventurados, dicen requete dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Las personas en su forma de expresarse quieren exaltar, ¿verdad?, las verdades de Dios, y le preguntas cómo estuvo el mensaje, requete bueno, cómo estuvo en los cantos, requete gloriosos, ¿verdad? Y bueno, cada quien expresa en muchas formas su alegría, su gozo. Muy bien, quiero invitarlos en esta tarde para que estemos atentos. Como siempre, si trae sus notas listas para apuntar y para que después con calma tenga algún momento devocional en casa o con familia, es bueno llegar y ponerse de acuerdo para escoger un momento para, como familia o como esposos, o una plática con los hijos, hablar de esta palabra. ¿Por qué no dígales, vamos a ver, vamos a discutir? No le hace una buena discusión, ¿verdad? Y esta es una de las maneras como las que podemos aprovechar, sobre todo en este tiempo, donde muchas familias no saben qué hacer en sus hogares por el tanto tiempo que se dice que han pasado juntos. Hermanos, cuando conocemos la palabra, en realidad el tiempo no alcanza. Es una bendición, porque esta palabra de Dios es un manantial inagotable, ¿verdad?, de vida. Así que el miércoles estuvimos hablando un poquito sobre, pasamos de esposos, esposas y el cuidado que debemos tener, luego pasamos un poquito a un área donde tenemos que dirigirnos a nuestros hijos, y hablábamos de la palabra que el Señor nos dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Así que la palabra exasperéis tiene muchas aplicaciones importantes. Significa no pongas en el piso a tu hijo, no lo minimices. Tener cuidado. Exasperar desalienta. Y hoy vamos a pasar al capítulo 6 de Efesios. Y vamos a empezar con capítulo 6, verso 4. Y vamos a estar no leyendo totalmente los versos, pero apúntelos. Y yo sé que Dios le va a honrar cuando usted tome el tiempo y lea solo o en familia. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación. Entonces ahora nos habla a nosotros como padres. Recuerden que estoy dando escrituras que si nos sometemos al Señor, todos, esposos, esposas, voluntariamente, es un acuerdo que el Señor honra. Y el acuerdo que tomamos aquí en la tierra, el Señor lo hace en el cielo. Y la escritura que está en Mateo, usted puede ver sus notas y lo va a encontrar. Pero también en el Antiguo Testamento, en el libro de Amós 3:3, nos hace una pregunta: ¿podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No se puede. Amén. Pero ya estuvimos viendo que ahora en este acuerdo y sometidos a Dios como pareja, haciendo nuestra mayordomía, primero con nosotros mismos y ahora con nuestros hijos, y nos da esta tarea. Y recuerde,
voy a estar repitiendo muy seguido, Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Si tú y yo abrazamos esta palabra, es muy notorio, porque se muestra la decisión de oírla. Tú muestras una actitud de atención. Y entonces entramos en un acuerdo como familia. Y entonces ahora en ese acuerdo seguimos tomando la herramienta. Entonces hoy por hoy la Biblia nos dice que no provoquemos la ira a nuestros hijos. Muchos padres tenemos que ser honestos y reconocer que más de una vez provocamos la ira a nuestros hijos. Hay muchas maneras. A sabiendas muchas veces lo hacemos. Pero también hay muchas otras personas que desconocen la palabra del Señor y lo hacen porque es parte de una costumbre a veces y de nuestra cultura. A veces no nos damos cuenta que hay palabras que hieren, que hacen daño. Hay personas que se han atrevido a decir, los golpes te duelen y desaparecen, se van los moretones, pero las palabras nunca se olvidan. Y la Biblia nos habla mucho de eso, de tener cuidado con nuestras palabras, que no usemos palabras incorrectas, sino las que sean necesarias para dar una buena edificación. Y qué mejor que empezando en la primera plataforma que es nuestra familia, nuestros hijos. Entonces, esta escritura de Efesios 6:4 nos habla a los padres. Padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino, ahí está la bendición, criadlos en disciplina y amonestación del Señor, aclara, amonestación del Señor. La palabra disciplina, antes de hablar de disciplina, tenemos que entender que disciplina viene de discipular. Y discipular no es otra cosa sino hacer una copia, no de la persona, sino hacer una copia de la conducta de la persona. Cuando estamos discipulando, cuando el Señor Jesús llamó a los 12 discípulos, los discipuló. No hizo una copia de Él, hizo una copia de la conducta del Señor Jesús. Él mismo lo aclara, aprender de mí. ¿Cómo eres? Manso y humilde. Entonces hay que aclarar esto y no malentender que debo de parecerme en todo a cierta persona. No, hay que imitar lo bueno. Pablo nos habla y dice que imítenme a mí, dice, como yo a Cristo. Entonces, esto es algo que siempre tenemos que tener fresco en nuestro corazón. Entonces, disciplina, se lo pongo así para que se le grabe, es hacer una copia de tu conducta como padre y madre. Haz una copia con tu hijo, con tu hija, de tu conducta. No de los chinos que te haces, ni de los rayos que te pones o te pintas, no, de la conducta, de la manera de hablar, de manera de dirigir. Y yo creo que eso está claro. Lo que hay que aclarar un poquito más es la otra parte, porque la Biblia lo está diciendo, usando el Señor al apóstol San Pablo, crearlos en disciplina y amonestación. Ahora, la palabra amonestación también tiene muchas aplicaciones, y solo le voy a dar unas cuantas. Si alcanza a apuntarlas, qué bueno. Y si se le faltó alguna, pues levante su mano y lo repito. Voy a darlas lentamente. Estas todas son aplicaciones de la palabra amonestación. Amonestar significa restaurar, ordenar, sostener, levantar, arreglar, prosperar, adornar, encaminar, formar,
robustecer. Entonces fíjese, exasperar, lo que vimos la semana pasada, exasperar a los hijos es ponerlos en el piso. ¿No ha oído usted que por ahí alguien platica con jóvenes? ¿Cómo estás? No, pues aquí todo tristón. Que no, mi papá me puso como en el piso. Y a veces usan otras palabras, ¿no? No, que de hecho 1000 pedazos. Y es que hay palabras que es lo que hacen. Pero todo lo contrario, amonestar en el Señor es esto. Es restaurar, ordenar, sostener, formar, robustecer. Hay una escritura que quiero que note bien y me encanta porque el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, usa esta declaración en 1 Corintios, capítulo 4, verso 14. Ahora, en este capítulo Pablo está hablando con personas nuevas y discípulos con los que el Señor le permite hablar. Y Pablo está mirándolos como personas que son muy importantes para él. Porque espiritualmente hablando, él les predicó, él los ganó para Cristo. Y él dice, se llena la boca y toda su vida dice, yo os engendré en Cristo Jesús. Y mire lo que dice para que se goce. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos amados. Fíjense qué declaración. En otras palabras, les escribo esto no para avergonzarlos, ni para tenerlos en el piso, ni mucho menos, o menospreciarlos, sino para amonestarlos. Y toma un ejemplo, como a hijos amados. Cuando usted lee este capítulo en casa, está hablando, son como mis hijos, los amo. ¿Por qué? Porque yo os engendré en el Señor. En otras palabras, hijos espirituales. Entonces estamos hablando de los hijos naturales, pero Pablo toma este paralelo para hablar de ese amor como a hijos. Los locales, ¿cuántos aman a sus hijos? Claro que los amamos, ¿verdad? Allá en la distancia, a todos los hermanos que nos escuchan, claro que aman a sus hijos. Entonces, que entendemos que tenemos dos herramientas gloriosas, que es la disciplina. Entonces vamos a resumirlo de esta manera. Si quiero usar disciplina, tengo que estar bien consciente que estoy haciendo una copia. En otras palabras, antes de hablar de cualquier cosa con mis hijos, tiene que pesar más mi ejemplo. ¿Dicen amén? Y como mi ejemplo es creíble, entonces es creíble lo que estoy hablando. Entonces copian. ¿Cuántas personas usted y yo conocemos? Aún personas que no conocen del Señor, dicen con mucho gusto y con mucho respeto, oh, mi padre me enseñó esto. ¿Han oído eso? Mi mamá me enseñó esto. Y guardan eso pegadito a la memoria de sus padres. Por supuesto, cuando está hablando de cosas buenas, honestas, ¿dicen amén? Porque al final de todo lo bueno viene de Dios. Y su misericordia, Él hace salir el sol sobre todo, justos e injustos, ¿dicen amén? Dios no tiene problemas para hacer diferencias. Él no tiene acepción de personas, Él ama al mundo entero. Entonces, es maravilloso ver cómo aún el apóstol Pablo usa esta escritura. Vamos a ver rápidamente, si nos está dando una orden, padres, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, vamos a ser honestos y vamos a empezar a pensar de qué manera yo provoco a ir a mis hijos. Es posible que a veces no sea mi intención, ni siquiera lo piense, pero precisamente por repetir
ciertas cosas de nuestra cultura, tenemos que hacer un alto, porque ahora viene la cultura de la palabra del Señor. ¿Dicen amén? La enseñanza, la felicidad que da a traer la palabra a nuestras vidas, y esa palabra acarrea felicidad, dicha. Bienaventurados los que toman la palabra del Señor. Déjenme darles un ejemplo. Y recuerden que como antes de ser pastor, soy padre y soy abuelo. Entonces, Dios me ha dado mis hijos también. Y también recuerdo el tiempo que fui hijo. Y también llevo como mis hermanos, mis hermanas en la carne, las instrucciones de papá, las correcciones, las amonestaciones, y a veces nos quitó el polvo también. ¿A cuántos les quitaron el polvo de vez en cuando? No es vergüenza, es bendición. Mire, una de las formas como podemos provocar ira a uno de nuestros hijos es a veces prometerles algo que no cumplimos. A veces la amistad que tenemos con amigos es tan fuerte que esa amistad cuando aparece se deshace todos nuestros planes, aún con la familia, los hijos. Si por ejemplo usted prometió este fin de semana, preparen todo el viernes en la noche porque temprano el sábado nos vamos a ir al campo cerca del lago fulano, ahí vamos a pasar. Y la familia en la semana se preparó, los niños andan, sobre todo los niños, ¿verdad? Y de pronto entra una llamada, jueves por la noche, a papá, y es algún amigo, alguna amistad, y le muestra una necesidad muy grande, necesito tu ayuda este sábado, mira, me corrieron donde estoy, tengo que cambiarme, y usted nómbrele, necesito ayuda. Y padres, a veces no aprendemos a decir, mira, pues lamento que te esté pasando esto, pues, no puedo ahorita. Sino que lo más fácil es, ¿saben qué? Siempre no vamos a ir. Porque es que, y cuentan a sus hijos, es que mi amigo lo echaron de su casa y pues voy a ayudarle a cambiarse. Y los hijos se entristecen, bajan el rostro y no te dicen, no te reclaman fuertemente, nomás dicen, ¿cómo? Pero en el fondo se provoca una ira. Que alguien desbarate la promesa que hacemos a nuestros hijos. Eso les causa ira. Muchas veces lo guardan, no lo dicen, pero ahí está. Y solo piénselo. Estoy dando un ejemplo, pero hay muchas razones, muchas causas en las que vienen. La otra cosa que provocaría ira a nuestros hijos es que le corrijas 2 veces por la misma cosa. Es decir, le estás recalcando segunda y tercera vez cuando que ya le corregiste. La corrección pudo haber sido de muchas maneras. No te doy tu domingo, lo que te doy para gastar este domingo no te lo voy a dar porque te portaste mal. Y ya. Y pasan 8 días y acuérdate que ya te quité tu domingo por eso. Y se lo repetimos, pero eso ya está pagado. Y cuando insistimos en dar una refrescadita a las cosas que ya se arreglaron, se provoca ira a nuestros hijos. Otra área donde se provoca ira es cuando vienen visitas, ya sean vecinos, amigos o parientes, y delante de tu hijo lo empiezas a contar. Ya ven que palabras sacan palabras. A veces los vecinos, parientes, ¿y cómo te va? Bien. Y hay gente que anda curioseando, ¿verdad? ¿Y cómo te va con tus hijos? Y muerdes el anzuelo. Ah, no, pues este cabezón, mira. Y lo apunta. Y ahí está. Y ya le corrigió y ya. Pero ahora le está diciendo, y delante de él, a parientes, amigos,
Y es que hizo esto, pero ya me lo arreglé. Y para que sepa que aquí se hace lo que yo digo. Y dentro de aquel jovencito, señorita, está viendo un río de ira. Hay quienes salen y avientan la puerta y después ahí van tras de ellos otra vez. Pero es que hay cosas que a veces hacemos y provocan la ira a nuestros hijos. Eso es avergonzarlos delante de las personas. Otra cosa que hace un abismo mucho entre los hijos es que a veces tenemos consentidos. Iba a decir que digan amén el que tengan consentido, pero no vaya a decir, ¿verdad? A veces tienen consentidos. Y una forma como se provoca un ambiente muy malo es porque comparas a tu hijo con su hermano o con su hermana. Habías de ser como Panchita, habías de ser como Juan, habías de ser como Luis. Cuando comparamos a nuestros hijos, dentro de ellos se provoca bastante ira. Y a veces las secuelas son muchas porque se provoca un abismo entre hermanos. Se les mete a un conflicto sin ellos haber siquiera levantado la voz. Así que no es bueno comparar a los hijos. Otra cosa que a veces les daña a los hijos es dándoles palabras como vienen y te dicen, voy a empezar este estudio, quiero ver si logro aprender a dibujar y quiero hacer esto. Tú nunca lo lograrás, tú no tienes cabeza para eso. Entonces, son palabras que provocan ira a nuestros hijos, minimizándolos. Y por último, podríamos hacer una lista enorme, que de cuando está en casa un pastel o una fruta y nadie lo puede tocar y pasan los niños y ven y cuando van a tocar, no agarres eso. ¿Por qué? Porque eso es de Panchito. Te lo dejo de tarea. ¿Dicen amén? Hoy están muy calladitos. ¿Cuántos dicen amén? Gócese, porque hablar del Evangelio es hablar de todo esto, lo que Dios quiere para nuestras familias. Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solamente todo el pueblo hebreo, pero además añadió el Señor todas las familias de la tierra. Y dele palmas al Señor porque ahí entramos todos. ¿Dicen amén? Su misericordia. Voy a darle unas cuantas escrituras, estas apúntelas para tenerlas en casa, y todas son con relación a educar, enseñar, a disciplinar y amonestar en un ambiente de amor correctivo, no de amenazas, no de palabras despectivas, sino como familia, como esposos, hacemos un acuerdo y entonces ahora conociendo la palabra de Dios empezamos a tener cuidado para hablar con nuestros hijos y bajo ese ambiente de amor y ese acuerdo en el Señor, entonces es una atmósfera de amor correctivo, que es algo precisamente lo que nos produce disciplina y amonestación. Amén. Entonces, apunte por favor, capítulo 13, Proverbios, verso 24. Proverbios 3, 12. Proverbios 22, 15. Proverbios 16, 6. Y Proverbios 22, 6. Les doy una palabra rapidita de cada uno. Proverbios 3, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que temprano lo corrige
lo hace porque lo ama. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué alejará de él? La necedad. La vara no son golpes, la vara es autoridad. Tenemos que tener una firmeza cuando estamos haciendo ese amor correctivo con disciplina y amonestación del Señor. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Proverbios 22:6, muchos de lo conocemos, instruye al niño en su carrera. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Ahora, quiero aquí hablarles de un niño que estaba en proceso, un niño que nos deja claras las cosas para los padres, y me estoy refiriendo al niño Jesús, con 12 años de edad. Esto lo encuentra en Lucas capítulo 2, en el verso 51. Y le explico rápido lo que usted ya conoce. Habían subido sus padres a Jerusalén a celebrar la Pascua, una fiesta de cada año. Cuando llegó el tiempo de regresar a Nazaret, el niño Jesús se queda. Pero como es tanta gente de Nazaret y olvídense, familias tremendas, grandes, pues ahí van de camino. Y allí en el camino va buscando José y María a Jesús y no lo encuentran. Y qué tremendo. ¿Alguien se le ha perdido, extraviado un hijo por algunas horas? Es una angustia. Al no encontrarlo, entre la caravana que iban de regreso a Nazaret, José y María regresaron a Jerusalén y se fueron directo al templo porque es donde se reunía más gente. No, pues ahí estaba el niño Jesús en el templo. Y ahí tenía sorprendida a toda la gente. Imagínense un niño de 12 años dándoles cátedra de la palabra de Dios. Y quiero que note que en esta escritura deja ver bien claro algo. Dios ha dado un lugar a los padres. Y por más inteligente que sea un niño, Dios honra el lugar de los padres. El niño es niño. Y no es tiempo de muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Hay un tiempo para que el niño empiece a tomar sus decisiones. Aunque la gente está sorprendida oyendo a Jesús, aparece José y María. Y María, como buena mamá, interrumpe la plática y le dice: oye, ¿por qué nos has hecho así? Dicho de otra manera, en nuestras palabras de nuestro tiempo: oye, chamaco, ¿por qué nos haces esto? Y noten la escritura que María usa esta palabra: te hemos buscado con angustia. Todos entendemos lo que es angustia, ¿dicen amén? La semana pasada unos vecinos salieron corriendo, asustados todos. El jefe de familia, le vi los ojos y la cara descolorida y mirando al pie de la calle para todos lados. Digo, ¿qué pasa, Eric? ¿Qué sucede? Se nos salió el niño, dice. Y ya corre uno para la calle, uno para un lado y otro para otro, y el resto de la familia anda allí. Y es que cuando no ves a un niño es una angustia. ¿Dicen amén, hermanos?
Y ahí le están hablando y le están gritando por su nombre. Y no. De pronto la esposa ya los ve tan desesperados que les dice, espérense, espérense. Déjenme volver adentro. A lo mejor se metió en un closet, está dormido o algo. Y ella sola corrió para allá adentro. Y hasta allá casi oía los gritos, le hablaba por su nombre al niño. De pronto dejó de gritar ella. Y ya cuando salió, venía con el chamaco en brazos. Acá estaba, dice. Estaba tan entretenido jugando con los jueguitos esos de teléfono que les pone. Él con la musiquita y todo no oía, pero qué susto le sacó a todos. Y de paso a mí también, y andaba yo, pues, ¿a dónde quieren que los lleve? A ver. Porque se ve la angustia. Ah, entonces Jesús le causó angustia a su madre María y a José. Sí, Señor. Y todo esto la Biblia nos lo deja ver para que entendamos que precisamente el Señor nos entiende y nos comprende, porque tomó la condición de hombre y se creó en una familia como usted y yo, dicen amén. Y podemos ver de la Escritura. Te hemos buscado. Y contesta el niño Jesús. ¿Y por qué me buscabais? Ya muy adulto, ¿verdad? ¿Y por qué me buscabais? ¿Qué no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Paréceme ver a María. Dice la Biblia, no entendió lo que él quiso decir. María se le quitó la angustia al verlo, pero le reclamó. Se le ve de esta manera, pues los negocios de tu padre no son aquí todavía, no es el tiempo. Órale, vámonos para la casa, chamaco. Ahora, ¿por qué digo esto? Lea la Biblia. Por eso le di la Escritura. Porque inmediatamente todas esas aclaraciones dice, y Jesús crecía sujeto a sus padres. Dele palmas al Señor. Sí, declara, crecían en sabiduría, en estatura para con Dios y los hombres. ¿De qué está hablando? En un proceso todavía, ¿dicen amén? Entonces, es glorioso ver que, sí, era el niño Jesús, pero no era el tiempo de andar en los negocios del Padre todavía. Hay mucho que hablar sobre esto todavía. Solo le diré que los niños hebreos no tenían voz ni voto hasta los 30 años. Y por eso Cristo empezó su ministerio a los 30 años. ¿Dicen amén? Porque Él no vino a quebrar la ley ni las reglas. Él vino a cumplirlas. Eso es glorioso el ejemplo. ¿Dicen amén? Por eso uno de tus niños te pide, papá, dame $50 para ir aquí a la tienda. Oye, espérate, no es tiempo de que tú gastes 50. Aunque ahorita los niños modernos, no, hombre, cuidado con ellos, ¿eh? Si te descuidas hasta la tarjeta, ya saben meterla y embarcarte. Es tremendo. Niños y niñas le han hecho fraude a sus padres en este tiempo. Y se lo digo porque he hablado con personas que han compartido en privado. Ayúdenme a orar por mi hijo, mire por mi hija. Mire que cómo lo hizo, pero se metió a la cuenta y mire. Entonces, no es el tiempo. Así que el ejemplo glorioso que tenemos aquí es Jesús crecía sujeto a sus padres. Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Se da cuenta qué precioso balance de todo? Dios tiene un tiempo para todo. Entonces, nosotros tenemos que aprender de todo esto y saber que también el Señor Jesús estuvo bajo una atmósfera de amor correctivo con María y José. Estas escrituras no se habla mucho de ellas, no se menciona, pero están en la Biblia. En todas las versiones de la Biblia están. Cambian algunas palabritas, unas frases. El miércoles pasado di una serie de varias versiones de la Biblia, ¿verdad? Que todas coinciden que hay que corregir a nuestros hijos. Ahora bien,
Solo quiero tomar uno de los textos que les di. Y va a encontrar una palabra en todos, casi la mayoría, que debe haber un castigo cuando hay una mala conducta de nuestros hijos. Pero desde el momento aclaro que castigo, tenemos que entender que una palabra hoy para nosotros, castigo, no es meramente lo que la Escritura habla. Lo que la Biblia habla de castigo es corrección. Lo que hoy entendemos en la opinión popular es que se habla de disciplina, es correcto, va contra la conducta de la persona. Mientras que el castigo, usted y yo lo podemos ver en nosotros mismos si nos descuidamos. Castigo de mí hacia un hijo, de ti hacia un hijo, una hija, es una reacción de ataque contra el individuo. Entonces no atacamos el mal, atacamos a la persona. Y la Biblia en ningún momento ataca a la persona. La Biblia ataca el mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué nos dice? Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, así como éramos, así nos amó y así dio su vida por nosotros. Pero esta palabra nos enseña todo el amor que hizo. Entonces hoy con gratitud le amamos porque Él nos amó primero y cambiamos el rumbo de dirección y queremos agradarle al Señor. ¿Dicen amén? Dele palmas al Señor si lo cree, dele gracias porque Él es bueno. Hay muchas formas de usar la palabra castigo hoy. Y es que no pagues tú los errores de tu hijo. El amor ciego no permite a muchos padres ver el error y la mala conducta. Ámalos, pero atrévete a corregirlos. La lista que le di de las escrituras de Proverbios, léalo en casa detenidamente y va a ver que es muy mal detener la corrección, detener el castigo, aclarando que el castigo es corrección y que Dios nos ha dado entendimiento. Hoy por hoy podemos castigar a los hijos y cuando hablamos de hijos estamos hablando desde niños pequeños, 5 años, 6 años, 10, adolescentes, 12, 13, 14, 15, ¡ay Señor! Cuidado, dicen amén. Pero la palabra nos da instrucción cómo hacerlo con amonestación y con disciplina. Entonces, el castigo, recuerde, no es el ataque, no es la reacción. A veces hemos visto que padres reaccionan, no están dispuestos a oír cosas que no quieren oír. De pronto hijos dicen, papá, me metí en problemas, que pues está embarazada fulana. Y apenas terminó de decir eso y ya, ¡zas! Un golpe, reacción. Y no es así. Debemos estar preparados para cualquier situación. No aplaudimos los errores. Pero la palabra nos dice que con misericordia se corrige. ¿Dicen amén? El pecado. Y con el temor de Dios se aparta el hombre del mal. Es una de las escrituras que le di. Además, si leemos el Salmo 103, creo que es el verso 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ahora, que los padres experimentamos ira, sí, es cierto. Fuimos creados a imagen y semejanza. Dios tiene ira también. Lea la Escritura. La ira de Dios cayó muchas veces sobre generaciones. Pero antes de esa ira hubo amor, hubo llamadas de atención, hubo paciencia. Pero el Señor se los dijo, me provocaste esa ira. Entonces, ¿usted y yo tenemos ira? Sí, también. Pero Dios nos dice,
no la provoques. ¿Por qué? Porque tú y yo conocemos los errores que se cometen con la ira. ¿Cuántos dicen amén? Si usted lee el libro de Santiago, ese no le voy a dar la cita. Ese va a ser como una tarea. Solo apunte las palabras fuertes y lo va a encontrar. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Por eso nos está diciendo, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos. Porque nosotros sabemos bien que la ira no obra la justicia de Dios. Entonces, tenemos que abrazar la palabra y darle gracias a Dios porque nos corrige. Quiero invitarle a que apunte otras escrituras que le voy a dar. Y estas se las quiero recomendar como lectura en la semana, a la siguiente semana o al mes. Póngase una meta y un propósito. Ponga ahí sus notas. Prometo, Señor, que voy a leer esto en 8 días. Esto lo voy a leer en 15 días. Haga esto. Mire, hágalo y Dios lo va a honrar. Y lo que quiero que vea es que estos problemas o situaciones que nosotros a veces nos enfrentamos y no sabemos qué hacer, muchas veces son de fabricación nuestra también. Son el resultado de desconocer la palabra de Dios. Y le voy a dar el capítulo 25 de Génesis. Y usted va a encontrar una pequeña historia, o grande historia, de una familia. Isaac, el padre, Rebeca, la madre, Esaú, el hijo mayor, y el segundo, Jacob. Y el capítulo 25-27 empieza diciendo así: y crecieron los niños. En todo tiempo, hermanos, todos hemos sido niños, ¿dicen amén? Y cuando la Biblia nos habla de esto, hay que atender. Uno de los errores que cometemos, lo vamos a ver aquí en la Escritura, como una enseñanza que hay que corregir. En esta historia usted va a encontrar que Isaac, el padre, amaba al hijo mayor por un interés. Y es que Esaú era un cazador muy capaz, cazador de animalitos. Y venía y le daba de esa caza alimento a su padre. Y le dice claramente, Isaac amaba a Esaú porque comía de la caza, que es su hijo. No añade y amaba también a Jacob, no, amaba a Esaú. Y ahí en la mitad del mismo verso dice, y Rebeca amaba a Jacob. Suena un poco fuerte, pero quiero decirle que todavía de pronto se ve donde padres tienen sus preferidos hijos para amarlos. Y lo dicen. Ese detallito trajo grandes problemas. Cuando usted tenga el valor, lea ese capítulo 25 de Génesis. Si tiene el valor, lo va a leer todo. Y va a encontrar una muy mala enseñanza de Rebeca como mamá al hijo que amaba a Jacob. Entonces se lo dejo de tarea. ¿De qué estamos hablando? Que desde la antigüedad los padres se equivocaban. Y hoy, si nos descuidamos, también nos podemos equivocar. ¿Cuántos creen que nos podemos equivocar, hermanos? A veces yo oigo padres que dicen, es que yo adoro a mis hijos. Ahí ya empezó el problema. A Dios es el único que se le adora. A nuestros hijos los amamos.
y no esperes más nada. Si ellos te responden y te honran, es porque entienden, honra a tu padre y a tu madre y lo quieren hacer. Pero no esperes más nada. Porque aunque un hijo te diga, papá y mamá, yo te amo, y luego en inglés se oye bien bonito, I love you, dad, I love you, mom, no es cierto. Porque nomás viene el novio, la novia, y bien que se van y ya no te aman, aman con la que se van. Yo así le decía a mi mamá, te amo mucho, mamá. Apareció la hermana Miriam y dejé a mi mamá. Y hasta hoy estoy amando a mi esposa. ¿Cuánto estamos entendiendo? Dicho de otra manera, de Génesis a Apocalipsis, tú no encuentras una orden que los hijos amen a los padres. Quítate esa expectativa. Los hijos te honran y te honrarán, pero no te aman. Es una palabra nada más. Pero de ti, como padre, para ellos, sí, la Biblia nos dice que los amemos. Y el ejemplo lo tenemos del Padre Celestial. Jesús vino a bautizarse, ser bautizado por Juan Bautista, dicen amén. Y se oyó la voz desde el cielo que habló papá. Y dijo, este es mi hijo amado. ¿Se da cuenta? Mi hijo amado, al que yo amo. Y en él tengo complacencia. ¿Cuánto le gusta ver a sus hijos lograr cosas y se gozan por ellos? Lograr sus estudios, sus carreras, dicen amén. Pues el Padre declaró desde el cielo, este es mi hijo amado. Así que hay un fraude espiritual y una expectativa equivocada cuando papá y mamá piensan que el hijo, la hija va a ser tu cuenta del banco para el futuro. No, Dios bendiga a los hijos que honran a sus padres en todo, en toda acción, dicen amén. Conozco a muchos. Y hay promesa de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, seas de larga vida sobre la tierra. ¿Dicen amén? Se han casado, tienen sus familias, aman a su esposa y a sus hijos, pero siguen honrando a sus padres. ¿Dicen amén? La palabra, te amo papá, bienvenida. Pero en realidad los están honrando. Porque el Padre es el que nos ama, la mamá es la que ama. ¿Dicen amén, hermanos? Así que abra bien su corazón, porque a veces familias, me ha tocado ver, sobre todo mamás que se hacen ideas y aborrecen hasta la nuera y a veces toda la vida. Me quitó a mi hijo. No, es que hay una ley del Señor, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Dicen amén? Y se unirá. ¿Por qué? Porque somos hechos para amar. El Señor declaró que no fuimos hechos para estar solos. Ni el hombre ni la mujer hizo compañera. Entonces, en ese plan de Dios es que tenemos que tener, que hay que sembrar con nuestros hijos, dar amor. Y el día que se vayan, darles la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y si vuelven y te honran y te dan algún obsequio para demostrar amor, es correcto, pero te están honrando. ¿Dicen amén? Si alguien estaba dolido, sane en el nombre del Señor. Y ya no le reclame al hijo o la hija, ¿cómo estás? Pues aquí, triste, pues me abandonaste. Ya ves, ya tienes 15 años casado y aquí yo solita. No, es que así es. ¿Dicen amén, hermanos? Así que ahí tienes una enseñanza del capítulo 25 y la familia de Isaac, Rebeca, Jacob y Esaú. Y la otra que le voy a dar para estudiar, ya estamos por terminar, es la historia que vas a encontrar en el capítulo 3 de Primera de Samuel. Y lo que vas a encontrar es, yo te estoy dando un verso clave, el 15, pero cuando tú leas el capítulo 3, tú decides dónde empiezas a leer, desde el principio hasta el final, tú léelo y gózate. Aquí lo que vamos a encontrar es, nos habla de un padre creando a sus hijos, no habla de la esposa. Algo muy similar a la parábola del hijo pródigo. La palabra nos muestra que el hijo pródigo estaba en un hogar donde había papá y no había mamá, y había 2 hijos. Y curiosamente, en 1 Samuel 3, menciona también a un sacerdote, un siervo de Dios,
con hijos que habían crecido en los altares de Dios. Pero al igual que Jacob y Esaú, crecieron los niños. Pero este es un típico caso del hombre que ama tanto a sus hijos que se ciega y no puede ver las malas conductas. Siendo Elí un sacerdote, dejó que sus hijos blasfemaran la casa de Dios y a Dios mismo. Y cuando se lo hicieron saber, aunque él ya lo sabía, usa una frase como muchos padres de nuestros días hoy también. No sé si usted ha visto en la tienda, hay niños o adolescentes, niños chillando y tirando todo lo que encuentran en las tiendas, otros más grandecitos echándose a la bolsa, robando cosas. Y vienen los empleados y le dicen al niño, mire, al papá, mire, ya tiró todo esto. Ay, mi hijo, no hagas eso, te voy a dar pao. Es todo. Y el otro ya lo tiene el policía en la puerta, ya le sacaron media docena de juguetes, uñas de pintura de uñas y pestañas postizas y como 10 cosas llevaban entre todo ahí. Y ahí está el policía de la tienda y la mamá ahí. Ay, no, mire, es que es primera vez. No, mire, por favor, yo pago todo. Los padres necesitamos aprender que hay que dejar que nuestros hijos recojan el resultado de sus errores, que el mucho amor no nos ciegue. Estamos allí para ayudarlos, seguro que sí, apoyarlos y animarlos. Sobre todo en este tiempo donde tenémoslo por estar más cercas. Elí, la fama ya era grande. Sus hijos blasfemos, irreverentes, habían hecho de la casa de Dios, olvídese, un muladar, inmoralidades y conductas y todo, exagerados. Y vean Elí, no, mis hijos, no hagan eso, es mala fama. Y después de eso ya les dice una palabra de Dios. En vez de empezar con la palabra de Dios primero. No, mis hijos, te voy a dar pao. Eso no. Y usted va a leer en esa historia, y no los quiero asustar ni nada, porque gracias a Dios, eso fue en el Antiguo Testamento, pero Dios destruyó a toda esa familia. Y la palabra que usa el Señor y el que trajo juicio contra el sacerdote Elí, es porque él, el sacerdote, no les estorbó. Imagínense, ya hombres, jóvenes, adultos, en la misma casa de Dios haciendo inmoralidades. No, mis hijos, no hagan eso, es mala fama. Hágame favor. Y el Señor trajo juicio contra Elí, no por la conducta de ellos, sino lo dice claramente, porque Elí no les estorbó. ¿Qué quiere decir no les estorbó? No les disciplinó, no les amonestó. Dicho de otra manera, fue un padre solapador, alcahuete. Y cuidado, esto Dios no lo aprueba. Entonces yo quiero animarte y a decirte que hay una pandemia en el mundo muy grande de enfermedad. Pero todavía la pandemia que quiere arrebatarnos a nuestras familias es mucho más grande que el COVID-19. Y estoy hablando del pecado. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra y la promesa. Bienaventurados, bien dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Abraza la palabra, decídete a oírla, que llegue a tu corazón, a lo profundo de tu ser. Aplícala, guárdala, eso quiere decir, y traerá dicha. Una de las escrituras que le di en Proverbios dice, corrige a tu hijo y dará descanso a tu alma.
Sí, Jesús, al quedarse en Jerusalén y provocar la angustia de sus padres, María llegó y lo corrigió. Y ahí ya no añadió nada. Calladito se fue con sus padres, dice, y crecía sujeto a sus padres. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esta enseñanza, hermanos? Entonces, tengamos el valor, y me refiero con mucho respeto, mencioné a Elí, y lea la historia del hijo pródigo, la parábola, porque en cualquier sociedad, en la iglesia y fuera, hay padres criando a sus hijos solos. ¿Dicen amén? Y no es vergüenza. Lo mismo, hay madres siendo padre y madre. Pero la palabra abarca todo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra cubre todo. Por eso el apóstol San Pablo da una frase y dice, en Cristo Jesús estamos completos. Así que yo le animo a que sigamos estudiando la palabra del Señor, leyendo, y dejemos que la palabra haga ese efecto. Entonces, disciplina y amonestación nos ayuda como parejas a poner un acuerdo entre los dos para tener juntos un amor correctivo con nuestra familia. Y si usted es mujer, madre sola, pues gócese de su esposo es Cristo. La palabra llena todo en todo. Hace tiempo cantábamos un coro, yo bendigo la memoria de quien lo escribió, como de tantos siervos y tantos cantos, y decía este coro, si alguno se recuerda, cántelo conmigo, Cristo es todo, todo para mí, Cristo es todo para mí, es mi padre, mi madre, mi hermano, mi amigo, Él es todo para mí. ¿Estamos completos o no en Cristo, hermanos? Ese es un coro, pero la Biblia también nos lo enseña, ¿verdad? Así que guarde ese ambiente, esa atmósfera, y no permita que el enemigo nos haga explotar y decir cosas donde ponemos desde el piso, destruimos, frustramos a los hijos, sino que con amor corrijamos. Sí, a veces, sí, como decimos ahí, nos ponen los pelos de punta, pero gracias a Dios por la palabra y el dominio propio. ¿Dicen amén? Que el Señor, cuando la ira se va a subir, el Espíritu Santo, aclamamos a Él. Ya estamos como gallitos con la cresta levantada y las plumas ya así ariscadas. Aclamamos al Señor y viene la calma. ¿Dicen amén? Y podemos aplicar la palabra. Sí, sea ira en nosotros. Desde el momento que la Biblia dice que no provoquemos ira, es que también nosotros sabemos lo que es eso. Pero es el Señor que tenemos la respuesta en su palabra. Así que amonestar es construir, restaurar, ordenar, formar. Exasperar es tirar al piso, hablar con desprecio, no sirves para nada y póngale, implica muchas cosas. Pero démosle gracias al Señor que aquí estamos para ser amonestados por la palabra y la disciplina del Señor. ¿Dicen amén? Póngase de pie en esta tarde, los locales, y allá en la distancia, cualquier familia que haya recibido esta palabra, no te dé temor. Si usabas equivocadamente frases, atrévete a hablarle a tus hijos y dile perdón. Muchos padres no atreven a pedir perdón a sus hijos por algo que hicieron, porque dicen, si pido perdón, ya me va a ver como nada. No, te tengo buenas noticias. Cuando tú reconoces que hiciste, o yo hice algo contra mis hijos, y les pedimos perdón, ellos ven entonces personas más reales en nosotros. Y Dios permite una identificación mejor y un acercamiento con ellos. Yo recuerdo una de las enseñanzas de mi padre, se lo dejo, se lo comparto. A mí me bendijo, como quizás a muchos de mis hermanos. Fuimos 9 hombres, 5 mujeres, 14 hijos. Papá ya conocía del Señor. Y algo que nunca olvido es que cuando
Algo hacíamos mal, nos llamaba, ven para acá, hijo. Eso no se hace, hijo. Pero él no lo hacía así, ven para acá. Eso no se hace. ¿Sabe qué hacía mi padre? Se arrodillaba frente a la altura para no apuntarnos hacia abajo. Cuando estábamos frente, rostro a rostro, aquí nos daban la instrucción. Y después de eso, a veces, te tengo que también sacar el polvo poquito, hijo. Y nos daba un paupa. Damos gracias a Dios, yo doy gracias a Dios. Tengo 68 años. Y están muy marcadas aquí las lecciones que papá me dio. Pero lo hizo porque tenía la palabra. ¿Dicen amén? Tenía la palabra. Esto no falla, hermanos. Esto no se desgasta. Esto no se devalúa. La pandemia no acaba con esto. Esto acaba con todas las pandemias. Levante su voz y dele gracias al Señor en esta tarde. Dale gracias por la herramienta. Gracias por los cambios que tengo que hacer. Levante su voz, no le dé pena. Y dé gracias. Señor, te damos gracias. En medio de esta situación, te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Porque tu palabra sigue siendo esa fuente inagotable. No nos pone en el piso. Como dice tu siervo Pablo, no nos hablas para avergonzarnos, sino al contrario, nos amas y nos tratas como lo que somos, hijos. ¿Por qué valemos, Señor, tanto a tu presencia como hijos? Tu palabra no lo aclara, porque fuimos comprados a precio de sangre. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Brilla en el sitio donde estés. Pues en casa podemos brillar con esta palabra. ¿Dicen amén? Entonces nos vamos cantando en esta tarde. Gracias, hermano, por su obediencia al Señor. Los hermanos que ofrendan, que diezman, Dios los bendiga. Gracias a Dios. Este lugar sigue abierto por la misericordia de Dios y la obediencia de muchos de ustedes. Y asombrosamente, algunos que no vienen envían sus ofrendas y diezmos, y damos gracias a Dios por ello. ¿Dicen amén? Porque esto es lo que hace la palabra, nos desarrolla y nos hace responsables en todas las áreas. Así que damos gracias a Dios por ello.